Existen lugares tan misteriosos que ponen en duda todo lo que creemos saber. Lo hemos mencionado varias veces en los videos que encuentran en el canal, pero de lo que hablaremos hoy estamos seguros de que no solo los dejará sin palabras, sino que también les hará cuestionar toda la reconstrucción histórica sobre el origen de nuestra historia. Hoy iremos a Tiahuanaco, una meseta desértica en los Andes bolivianos. Aquí vamos a descubrir un complejo arquitectónico extraordinario y misterioso, que aún hoy sigue desconcertando a los investigadores. ¿Este misterioso lugar puede ser la prueba de una civilización perdida, antiquísima y avanzada? Nosotros creemos que sí y estamos seguros de que ustedes también, si tienen la paciencia de seguir esta historia hasta el final, compartirán nuestra opinión. Bien, como siempre hacemos antes de comenzar este fascinante viaje, los invitamos a suscribirse al canal y a compartir nuestros videos para apoyar nuestro trabajo. En un rincón remoto de la Tierra, a 1600 metros de altura, en una meseta de los Andes bolivianos, encontramos sorprendentes estructuras de piedra pulida, caracterizadas por cortes precisos, ángulos rectos y ensamblajes realizados con una maestría fuera de lo común. Estamos hablando de Tiahuanaco y en particular de Pumapunku, uno de los complejos monolíticos más imponentes del planeta. La mayoría de las estructuras que hoy observamos yacen en ruinas. Si esto puede parecer el resultado normal del paso del tiempo, en este caso parecería que hay algo más. Pero volveremos a hablar de eso más adelante en el video. Por el momento, para comprender bien todos los aspectos inusuales y misteriosos de este enorme sitio arqueológico, es necesario empezar desde el principio. Tiahuanaco es un antiguo sitio arqueológico ubicado en Bolivia, cerca de la orilla sureste del lago Titicaca. Según el relato oficial de los historiadores, la civilización de Tiahuanaco floreció entre el 500 y el 1000 después de Cristo. La ciudad de Tiahuanaco. La ciudad de Tiahuanaco es famosa por ser uno de los centros ceremoniales más importantes de la civilización preincaica y representa una de las culturas más significativas de la América precolombina. En el 1200, la civilización de Tiahuanaco desaparece misteriosamente de la zona. La mayoría de los arqueólogos está de acuerdo en que esto se debió a drásticos cambios climáticos. Tiahuanaco se convierte después en la base de las creencias de los incas, quienes en los siglos siguientes colonizan la región. A principios del siglo XX, el ingeniero austriaco Arthur Poznański dedicó muchos años de sus investigaciones a las ruinas de Tiahuanaco. Poznański, durante sus investigaciones, se concentró en una zona precisa de esta gran región, donde notó que algunas piedras estaban curiosamente dispuestas de manera vertical. Esta fue la primera pista que hizo imaginar al ingeniero que miles de años antes, en ese lugar, existía un observatorio astronómico. El descubrimiento de Poznański atrajo a la región a muchos otros estudiosos, quienes descubrieron, a poca distancia del lugar identificado por el ingeniero, otro misterioso y antiquísimo sitio arqueológico: Pumapunku. En aymara, Pumapunku significa la puerta del puma. Nadie sabe quién diseñó y construyó este complejo de sofisticados bloques de monolitos. Los investigadores han investigado las ruinas durante mucho tiempo, pero no han llegado a ninguna conclusión. De hecho, mientras más se estudia el sitio, más surgen teorías al límite del conocimiento. Los monolitos de Pumapunku están hechos de granito y de diorita. La diorita es una roca extremadamente dura, tan dura que hoy en día, para trabajarla, usamos brocas de diamante. Pero esto no parece haber preocupado a los antiguos constructores, quienes moldearon la roca con una precisión increíble. De hecho, podemos observar ángulos rectos perfectos, un pulido increíblemente liso y formas circulares que parecen hechas con las herramientas modernas que tenemos hoy en día. Imaginar que todo esto fue hecho con herramientas primitivas hoy en día parece un enigma inexplicable. Pero los misterios que rodean estas increíbles estructuras son muchísimos, empezando por las canteras de donde se habría extraído la roca, que se encuentran a unos 60 kilómetros de distancia. Cómo estos enormes y pesadísimos bloques fueron transportados hasta Pumapunku aún no se ha aclarado, pero esto es solo el comienzo de las rarezas. Otro aspecto particular surge al observar el sistema constructivo. Al observar las piedras, de hecho, se nota que tienen un sofisticado sistema de unión. Entre dos piedras adyacentes, de hecho, se hacían unas ranuras para colocar un inserto metálico, que servía para mantener estables las piedras. El procedimiento requería unir las rocas, excavarlas para crear un molde y finalmente verter el metal fundido, que al solidificarse mantenía juntas las piedras. Este sistema se utilizaba en otras culturas antiguas como la egipcia,
que empleaba un método similar para hacer más sólidas las estructuras construidas. Los análisis de los metales utilizados para estas uniones revelaron que estaban compuestos por una aleación especial de cobre que contenía arsénico, hierro, silicio y níquel. Esto representa un misterio, considerando que el níquel no está presente en Bolivia. A esto hay que añadir otro detalle nada menor. También se detectaron rastros de platino y aluminio en los elementos de fijación. Sabemos que el platino se funde a una temperatura altísima, cerca de 1800 grados, lo que lo hace un material no solo valioso, sino también ideal para los procesos industriales. Mientras que sabemos que el aluminio fue descubierto oficialmente solo en 1800, así que siglos después de la supuesta construcción de estas estructuras. Quien erigió estos monumentos no solo conocía aleaciones de metal que descubriríamos siglos después, sino que también era capaz de crear una fundición de altísimo nivel. Y todo esto se habría realizado en un territorio hostil, donde ni siquiera había leña para quemar. Entonces, en este punto no podemos evitar preguntarnos cuándo se construyó Puma Punku. Como dijimos anteriormente, Poznański descubrió que los constructores de Tiahuanaco habían construido un gigantesco observatorio astronómico alineado con el Sol y las estrellas. Según sus cálculos, el primer día de invierno o de verano, el Sol debía salir por las esquinas del templo, mientras que el primer día de primavera, el Sol debía salir por el centro de la puerta. Pero hoy eso ya no es correcto, porque todo parece estar ligeramente desfasado. Pero si fechamos la construcción mucho antes de lo que indican las estimaciones oficiales, concretamente hace 15.000 años, todo parece encajar perfectamente. Esto se debe a que en ese periodo el eje terrestre tenía una inclinación diferente a la actual. Según los arqueólogos ortodoxos, este desfase no es significativo. De hecho, esto sería solo el resultado de un error de construcción. Pero esta solución al problema parece un poco apresurada, sobre todo si observamos una imagen particular representada en la Puerta del Sol. Aquí de hecho vemos representado un animal de aspecto inusual, un animal que parece tener una trompa. Esta imagen solo puede representar dos cosas. En el primer caso, un elefante, un animal que no estaba presente en Sudamérica, sino en África. Y esto debería llevarnos a preguntarnos cómo es que este pueblo primitivo lo conocía. En el segundo caso, podría representar un Cubieronius, un tipo de elefante prehistórico que vivía en América Latina, pero que se extinguió hace 12.000 años. Pero como ya vimos, para la arqueología oficial, el complejo se remontaría al 500 después de Cristo, o como máximo al 1500 antes de Cristo. A esta estimación se llegó gracias al análisis de carbono 14 realizado sobre algunos restos orgánicos encontrados en el sitio. Sin embargo, esta datación es puesta en duda por quienes consideran que el sitio es mucho más antiguo. De hecho, haber encontrado elementos orgánicos que datan de ese periodo puede no significar mucho, porque como sabemos, el sitio fue colonizado por varias civilizaciones que se sucedieron en la construcción. Existen opiniones contradictorias sobre la datación del complejo arqueológico y, como sabemos, no podemos datar la piedra y por lo tanto no podemos establecer el momento exacto en que se erigieron los monolitos. Sin embargo, podemos intentar un método menos ortodoxo para comprender el origen de estos increíbles artefactos. De hecho, podemos preguntar a las poblaciones locales qué saben sobre el origen de estas estructuras. Los primeros en plantearse este problema fueron los exploradores españoles de los siglos XVI, XII y XVII, quienes, maravillados por la obra que tenían frente a ellos, preguntaron a los locales quién había construido estas estructuras y estos respondieron rápidamente que no habían sido ellos quienes las edificaron, ni tampoco sus padres, sino que todo esto era fruto del trabajo de los dioses. En particular, los testimonios atribuían el sitio a Viracocha, el dios creador, quien creó al pueblo ancestral del que derivan todas las razas. Viracocha es una de las deidades más importantes y veneradas en la cultura preincaica. Se le considera el creador del cielo y de la tierra, y se cuenta que un día llegó desde el océano a bordo de una nave sin remos. Viracocha también tiene otra particularidad. Se le representa como un hombre anciano con barba, una característica física inusual para las deidades de las culturas nativas americanas, ya que a los indígenas de Sudamérica no les crece la barba. Y esta es más una característica física de los hombres europeos que de los sudamericanos. Algunos han sugerido que la representación de Viracocha pudo haber sido influenciada por la llegada de los europeos, pero si observamos algunas estatuas que han sido atribuidas a la deidad y que también se encuentran en Puma Punku, notamos que incluso estas parecen tener barba. Esto desmentiría totalmente esa hipótesis.
porque esas estatuas fueron construidas muchos años antes de la llegada de los europeos al continente americano. ¿Quién es entonces esta deidad que viene del mar y que muestra rasgos físicos ajenos a los de las poblaciones indígenas sudamericanas? Este es otro misterio de difícil solución, pero una pista podría venir de una enigmática inscripción. En los años 60, en un terreno cerca del lago Titicaca, se encontró un vaso que llevaba en su interior unas inscripciones crípticas. Durante muchos años, estas permanecieron oscuras hasta que el epigrafista estadounidense Clyde Ahmed Winters descifró esas inscripciones reconociendo caracteres protosumerios. Este oráculo sirve para las personas que quieren alcanzar la pureza y fortalecer el carácter. La divina Namu difundirá pureza, serenidad y carácter. Usa este talismán para hacer brotar en ti sabiduría y serenidad. Según la mitología sumeria, Namu es la diosa sumeria de la creación. En el mito de la creación babilónica Enuma Elish, basado en un mito sumerio anterior, Namu es la diosa primordial del mar que dio vida al paraíso, la tierra y los primeros dioses. Pero ¿cómo es posible encontrar inscripciones en proto-sumerio en un artefacto hallado cerca del lago Titicaca, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar y a miles de kilómetros del área geográfica donde nacieron y vivieron los sumerios? Si miramos las reconstrucciones históricas oficiales, esto es absolutamente imposible. Si en cambio creemos que esto es posible, debemos aceptar que hace 3.000 años, las poblaciones que habitaban la Mesopotamia mantenían relaciones con civilizaciones que florecían al otro lado del mundo, y viceversa. ¿Estas civilizaciones tenían entonces medios y recursos superiores a lo que hasta ahora hemos imaginado? Si regresamos a Tiahuanaco, encontramos otro hecho muy curioso. En los muros del templo encontramos esculpidas una serie de cabezas humanas. Lo curioso, y en cierto modo inexplicable, es que estos rostros parecen poseer varios rasgos somáticos diferentes. Es como si en ese muro estuvieran representadas todas las etnias de la Tierra, y esto es algo muy curioso, porque como dijimos, en esa época las poblaciones sudamericanas no tenían contacto con otros pueblos. Si seguimos recorriendo la serie de cabezas, las sorpresas no terminan. De hecho, encontramos una muy particular. Esta parece tener características que no se encuentran en ningún pueblo de la Tierra, pero que sorprendentemente recuerdan a las representaciones modernas de un alienígena. Según los incas, que recordemos, no son los constructores de estas estructuras, sino que, por su propia admisión, simplemente las heredaron. Estos lugares no fueron habitados por una civilización anterior, sino que creían que Tiahuanaco era el lugar donde el dios Inca Viracocha creó a los primeros humanos que luego poblaron la Tierra. Si conectamos la tradición con lo que todavía podemos observar hoy en día, no podemos evitar preguntarnos si el mito de Viracocha podría ser el resultado de algo que realmente sucedió en un pasado lejano. Pero esta sigue siendo solo una pregunta a la que no podemos responder. Al observar Pumapunku notamos otro hecho curioso que mencionamos al principio del video. Al observar el sitio, este parece devastado. Los grandes megalitos parecen esparcidos por la meseta. Y esto plantea otra pregunta. ¿Qué le sucedió a esta antigua civilización? En primer lugar, la devastación de Pumapunku es mucho mayor que la del resto de Tiahuanaco. Esto hace pensar que Pumapunku es al menos más antiguo que todo el resto del sitio. Algunos investigadores han sugerido que Pumapunku fue destruido por un violento terremoto, lo cual podría parecer bastante probable dada la sismicidad de la zona. Pero si se observan con atención los restos del sitio, esta hipótesis no parece tan convincente. Los megalitos esparcidos por la meseta parecen haber sido afectados más por una devastación explosiva que por un terremoto, algo tan poderoso como para lanzar los megalitos al suelo y esparcirlos por la meseta. Todo esto parece poco compatible con un terremoto, incluso uno de gran intensidad. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido en Pumapunku para ser tan devastador? Claramente no existe una respuesta definitiva, pero también en este caso, si buscamos en la mitología, podríamos encontrar alguna pista. De hecho, los incas creían que un gran diluvio, conocido como Unu Pachacuti, que significa cataclismo de agua, había ocurrido en el pasado. Este evento mítico era considerado una purificación del mundo por parte de los dioses, en particular de Viracocha. Después de la destrucción, Viracocha habría recreado el mundo, dando origen a la humanidad y estableciendo el orden del cosmos. Como sabemos, este relato no es nada nuevo en la mitología de las civilizaciones antiguas. De diferentes formas y maneras lo encontramos en la cultura sumeria,
en la cultura egipcia y en muchísimas otras culturas del mundo de las que les hemos hablado en los videos anteriores. Un relato antiguo parece entonces unir a las antiguas civilizaciones del pasado. Sin embargo, afirmar que estos relatos no están respaldados por pruebas no es correcto. Pumapunku, junto con muchos otros lugares del mundo, si bien no representa la prueba definitiva, al menos forma parte de una serie de indicios. Todos apuntan en una dirección precisa. Claramente todo esto debe tomarse con beneficio de la duda, pero ignorar de antemano el camino que todos estos indicios parecen señalar, creemos que no solo es incorrecto, sino que va en contra del propio progreso del conocimiento. Ahora tenemos curiosidad por conocer su opinión, escriban en los comentarios qué piensan y si les gustó el video, suscríbanse al canal para apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima historia.